Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de, te iba a decir el honorable magistrado, oye, que 18 años son suficientes como para que a uno se le quede en la mente, del doctor Pedro Balbuena. Pedro, en nombre de la Fundación Institucional de Justicia, te agradezco que una vez más haya aceptado la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucional de Justicia, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio Tulio. Para mí es un honor y Yo lo un sé. gusto siempre estar aquí contigo y conversar de estos temas tan interesantes que traes tú siempre a tus programas. Yo recuerdo en todo lo que fue el proceso de reforma constitucional, que la verdad que tú eras uno de los invitados sempiternos. Y quiero comenzar precisamente con la reforma constitucional del 2010. ¿Cuáles fueron, por ejemplo, los valores en la Constitución del 2010 que quedaron reafirmados de todo lo que tiene que ver con el derecho procesal penal en la República Dominicana? Digamos que la reforma constitucional de 2010, que podríamos decir, sin pecar de exagerado, que ha sido la reforma constitucional de mayor importancia que se ha hecho aquí así en es, toda la historia. no hay duda. Y digamos que también la reforma constitucional que tuvo mayor difusión y discusión. Eh, digamos que nos puso en contexto en todo lo que tiene que ver con el tema del debido proceso, que aunque existía una referencia permanente a los convenios internacionales sobre derechos humanos que ya nos traían estas normas y que entraban, digamos, como derechos implícitos a nuestro ordenamiento constitucional y procesal, también hay que reconocer que las formulaciones que ya estaban contenidas en el Código Procesal Penal, que precede en el tiempo a la reforma constitucional, aparecen reafirmadas. Es una especie de ratificación, digamos, de todo lo que son las cuestiones, los ejes transversales del Código Procesal Penal, que aparecen ya reconocidos a nivel constitucional y por tanto, digamos, que están blindados contra la posible reforma exclusiva de Así la es, ley. así es. Yo te hago la pregunta porque estamos recientemente celebrando los 10 años de la implementación de la reforma procesal penal y uno de los mitos que se construyeron a raíz de la implementación de esta legislación fue de que la misma contribuyó al aumento de la criminalidad, en fin. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Porque contigo se puede hablar desde todos los ángulos. A ti te tocó implementar como juez la reforma procesal penal, pero como abogado también te hemos visto muy activo y la verdad es que hemos visto que inclusive, tanto en uno como en otro, tú has sido un jurista exitoso. ¿Por qué esa percepción de la ciudadanía cuando nosotros desde la Fundación entendemos que eso no tuvo absolutamente nada que ver con esa situación? Claro que no tiene que ver nada. De hecho, el tema es que la vida en libertad tiene sus costos. La mejor manera de garantizar la seguridad de los ciudadanos es encerrándolos. Si decretásemos toque de queda todos los días a las 6 de la tarde, que nadie pueda salir de su casa hasta el otro día a la hora de trabajar, yo estoy seguro que la criminalidad descendería drásticamente, pero sería a costa de un valor superior, sería a costa del sacrificio de derecho por lo que hemos luchado cientos de años. El derecho a la libertad supone un costo, supone un precio. La vida en democracia supone un esfuerzo por mantener ese balance necesario entre la libertad de las personas y la seguridad a la que tiene derecho también todo el mundo. Entonces, en la búsqueda de ese balance no se puede procurar hacerlo a través de mecanismos que no sean democráticos. Por eso, no es que las legislaciones por sí mismas no es que produzcan más o menos delincuencia, porque las personas que se dedican a cometer ilícitos no andan calculando Claro, qué claro, establece el claro, Código claro. Penal para tal o cual cosa. La cuestión tiene que ver mucho más con la instalación de un sistema coherente, porque la legislación procesal penal por sí sola no resuelve todos los problemas de Claro, la claro, claro, justicia. claro. Hay muchas cosas que hay que fortalecer en el camino, hay que crear mecanismos de protección a las víctimas, hay que fortalecer el Ministerio Público, hay que crear una Policía Nacional vigorosa, hay que fortalecer también la jurisdicción y eso implica no solamente formación de los jueces y de los demás actores, sino que también conlleva consigo un esfuerzo serio, una inversión que podría también
ser calculada incluso en términos económicos de cara a promover el desarrollo de la justicia como sistema. Ahora, no hay duda de que, por ejemplo, cuando tú cambias el modelo procesal, que fue lo que pasó, de un inquisitorio a uno acusatorio, y que tú real y efectivamente modifica todo lo que fue la lógica del proceso penal, la ley en sí que tú implementas no deja de ser una hipótesis de trabajo en principio. ¿Qué pudo haber fallado en la implementación del Código Procesal Penal en estos últimos 10 años? Una de las cosas de las que más se queja la gente, lo que más, digamos, llama la atención de las personas que critican la legislación procesal penal es todo el tema que tiene que ver con la prisión preventiva. Ya. Porque digamos que la prisión preventiva pasó de un sistema en el que bastaba la palabra de un juez, incluso con orden que no era necesariamente motivada en los términos en que la Constitución y la legislación lo afirman hoy en día. En aquella época era mucho más fácil. Y los índices de prisión preventiva llegaron en una época a más de un 80 y pico por ciento. Y la muestra clara del colapso de ese sistema lo reveló en su momento el sistema de liquidación que hubo de ser implementado para poder ponernos a tono con la nueva legislación procesal penal. Entonces, el proceso penal anterior era un proceso penal, digamos que fracasó desde casi todo punto de vista. Yo no sé por qué a veces la gente quiere retornar o quiere pensar que el tiempo pretérito fue mejor en torno a este tema, cuando la evidencia todavía está tan fresca en torno a este asunto. El sistema nuevo, que digamos la gente dice, explicándolo en palabras llanas, dice que el tránquenlo, le daba esta facultad de encerrar a la policía y al Ministerio Público, dejó de existir, le quitó a la policía efectividad en la investigación, pero era una efectividad que se estaba llevando a cabo a costa de derechos específicos reconocidos por la Constitución. Y ese control en un sistema democrático, que yo creo que es la referencia constante que hay que hacer en cuanto a este aspecto, iba a implicar ese trastorno inicial y ajustar esos engranajes democráticos de cara a la implementación de un nuevo Código Procesal Penal necesitaba muchas cosas. Por ejemplo, crear un sistema para aquellos casos que no tuvieran prisión preventiva que permitiera llevar las personas a juicio. Claro, porque claro. la prisión no es que el Estado renuncia a perseguir a una persona si no está encerrada, sino que tiene que crear mecanismos destinados a lograr que el juicio se llegue a celebrar en caso de que sea necesario que así vaya a ser llevado a cabo, por decirlo de alguna manera. Entonces todo el tema tiene que ver más con percepción que con realidad, porque uno no puede, no tenemos al menos los números para decir, bueno, el índice de criminalidad a partir de la fecha de la promulgación del código se manifestó, se incrementó en tal o cual medida, sino que todo queda dentro del ámbito de la especulación. Definitivamente, definitivamente. Ahora, yo quiero que antes de entrar de lleno en todo lo que ha sido este proceso de reforma, a la propia reforma procesal penal y al Código Penal, yo quiero que hablemos un poco del rol de los actores y me explico. En el proceso penal que tenemos, ¿cuál es el rol del juez? ¿Cuál es el rol del fiscal? ¿Cuál es el rol de la defensa pública? ¿Cuál es el rol de los abogados? ¿Cómo intervienen los actores en el proceso? ¿Cuál es su rol? ¿Dónde confluyen y dónde se separan? Es muy interesante la pregunta que nos trae sobre este aspecto, sobre todo porque una de las cosas que más se presenta en la realidad es la confusión, no solamente de parte de la ciudadanía que no está, digamos, enterada de los asuntos legales, sino también de los mismos actores en torno a cuál es el rol de cada uno de ellos de cara al proceso penal. Y es que lo que se manifiesta en el proceso penal de alguna manera es algo parecido a lo que ocurre en la misma Constitución de cara al ejercicio de los poderes del Estado. O sea, la independencia del Poder Judicial separa drásticamente las funciones de juzgar de aquellas que le pertenecen al Ejecutivo en nuestro sistema procesal, que son las de perseguir, y para eso tiene todo un cuerpo conformado por el Ministerio Público, destinado a trazar las líneas de política criminal y también encaminado a lograr que aquellas personas respecto de las cuales existan sospechas serias de que cometieron infracciones sean sometidas y que un tribunal en su momento determine su eventual responsabilidad penal.
y también todo lo que tiene que ver con la limitación de derechos fundamentales. No se puede permitir que se concentren en una misma mano las funciones de perseguir y de juzgar. Claro, Por ejemplo, no sería adecuado claro. que un fiscal que quiera celebrar un allanamiento, que quiera intervenir las comunicaciones de una persona, sea el mismo el que determine cuándo lo hace, sino que es necesario siempre recurrir a un juez que está ahí entre el ciudadano que va a ser perseguido y la persona del Ministerio Público que va a perseguir, para determinar la necesidad y la razonabilidad de la medida que le está pidiendo el Ministerio Público. Entonces, esa necesaria separación de funciones, digamos que es uno de los puntos cardinales, uno de los puntos centrales del Código Procesal Penal. Pero también nuestro Código Procesal Penal creó un cuerpo en su momento completamente nuevo para nosotros de defensa pública, de un sistema de abogados de oficio que operaba, digamos, en condiciones muy precarias. No es que la defensa pública esté ahora funcionando en condiciones cómodas, también digamos que hay precariedad. Pero y ya que son de carreras, es uno de los puntos que hay que fortalecer también en el ámbito de toda esta carrera, también que se da ahora, no solamente a nivel de la justicia, a nivel del Ministerio Público, sino también de la defensa pública. El promover, digamos, cada vez más el fortalecimiento del sistema de defensa de cara a que pueda ofrecer un servicio como el que hasta ahora ha ido ofreciendo, porque hay que reconocer que la práctica ha demostrado que son incluso abogados que en muchos casos son más competentes que los que pueden conseguirse fuera del ámbito de la justicia penal. Lo mismo ocurre también con digamos, uno de los ejes importantes de la reforma, que es la Policía Nacional, que de cara a un sistema como el que tenemos, necesitamos contar necesariamente con una policía que dependa funcionalmente del Ministerio Público, de cara a eficientizar y maximizar las potencialidades de investigación que pueden tener ahora en nuestro sistema. Estas cosas son cuestiones que, a pesar de que están de algún modo contenidas en la norma, no han sido llevadas a la práctica con la profundidad que ameritaban las circunstancias. Y esto por muchas razones institucionales que tienen que ver con la cuestión, pero también razones de índole materiales, porque la reforma también requiere de un empuje económico que permita llevarla al estadio siguiente, en este caso, para fortalecer todas esas debilidades que pueden haber estado, digamos, faltando en esta primera etapa. Una crisis, digamos, esa necesidad de modificación no es solo de la ley, es también, por otro lado, de la cultura de los operadores, y es también del otro lado de la visión que el Estado mismo puede tener en relación al sistema de justicia, que siempre va a requerir de una mayor atención. No, sin lugar a dudas. Me gustó mucho lo que dijiste de la defensa, porque ciertamente de los actores es de lo que mejor ha sabido interpretar cuál es su rol en todo lo que es este sistema. Hasta tal punto que nosotros desde la Fundación hemos estado promoviéndole a la ciudadanía que los defensores no están para que los delincuentes o lo que la sociedad presume que puedan ser delincuentes, la defensa los saque en libertad, sino para que en lo que es el conocimiento de su caso se les respeten sus derechos fundamentales. Y eso es importante, ¿eh? Y una cuestión que es importante, la ley 821 de organización judicial creaba la figura del abogado ayudante, y la figura del abogado ayudante, no, del abogado de oficio, y del abogado en particular como auxiliar de la justicia. Claro. Y yo creo que es una cuestión que hay que redefinir a la luz de las circunstancias, porque el dilema que se presenta es el de determinar si el abogado realmente es auxiliar de la justicia o representa en juicio a un cliente, porque el decir que un abogado defensor es auxiliar de la justicia es decir que el tema de la justicia viene a ser su función central en el proceso y la del cliente un tema accesorio. Claro. Entonces ahí hay un dilema de naturaleza ética que vincula a la función misma del abogado defensor, que no es que él deba comportarse de manera contraria a las normas éticas de cara al proceso, sino que el compromiso principal del defensor, hay que decirlo de esa manera, es con su cliente, con las reglas que establece la ley y con los límites que establece la ley, pero el compromiso es con su cliente. La obligación del defensor no puede ser, desde ningún punto de vista,
el de cooperar con la ruina de su cliente, Claro, porque sería en claro, ese claro, caso claro. un ejercicio no apegado a los niveles éticos que demanda la figura del abogado defensor. No, y la verdad es que eso que tú estás planteando lo tienen muy claro, bien claro los defensores públicos, hasta tal punto que en el marco de lo que han sido casos que ellos han defendido, han tenido un impacto en los medios de comunicación, porque hay que entender que todo lo que se conoce muchas veces en nuestros tribunales tienen una determinada carga social. A los tribunales se van a resolver conflictos y a que el sistema te le dé una respuesta o una solución. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de la víctima, porque parecería que la víctima de todo proceso ha terminado también siendo víctima de todo lo que tiene que ver con, eso es lo que percibe la ciudadanía, de este nuevo modelo, digamos así, acusatorio, en donde en principio la víctima pensó que quien le iba a representar iba a ser el Ministerio Público, pero parecería que no. ¿Quién representa a la víctima en el proceso penal? La víctima, digamos que pasó de ser, es una especie, decía un autor famoso, de convidado de piedra en el proceso penal. Ay, Dios mío. El fiscal le ha sustraído el conflicto y lo ha tomado para sí. O sea, a partir del momento en que aparece el Ministerio Público en el ámbito del proceso penal, el Ministerio Público expropia el conflicto de la víctima y lo asume como un conflicto de un grupo al que él representa, un conflicto de naturaleza social, un conflicto de naturaleza colectiva. Y en ese afán, por proteger ese interés colectivo, de alguna manera ha ido desdeñando, ha ido olvidándose de quien originalmente era el principal interesado en que el proceso avanzara, porque es quien ha experimentado el perjuicio en su propia carne, en su propio cuerpo. Entonces, el Ministerio Público, que está llamado a tutelar esos intereses, porque quizás si comparamos lo que pasa en Estados Unidos, en donde en el proceso penal no existe actor civil, sino que quien vela porque la ley se aplique es el Ministerio Público. Sin embargo, este tipo de quejas en relación a la tutela judicial de la víctima no se manifiesta con la crudeza que aparenta manifestarse en República Dominicana. Entre nosotros el problema es otro, el problema es un tema de acceso también a la justicia. El problema de nosotros es un tema de pobreza, de las personas que le toca en algún momento transitar por los corrillos judiciales en búsqueda de que les sea reconocido algún derecho. Y frente a esas personas que no tienen quien las defienda y que también de alguna manera, no por motivos personales, porque cuando yo hablo de expropiación del conflicto, no estoy diciendo que los fiscales adrede se olvidan de las víctimas, No, claro que no. sino que la forma en que se ha desarrollado la función del también Ministerio las deficiencias Público, cooperan junto también, con las deficiencias y las precariedades, han hecho que esta tutela no se materialice de la manera en que debería hacerlo. El Código Procesal Penal repotencia la participación de la víctima en el proceso penal, pero al repotenciarla le otorga una serie de facultades que muchas víctimas no pueden ejercer porque no cuentan con los recursos económicos necesarios para accesar a un sistema como el nuestro, que hay que decir que es costoso, a pesar de la promesa de gratuidad de la que habla la Constitución cuando se refiere a la justicia. El proceso penal es caro y a veces dificultoso para la víctima obtener tutela si no cuentan con la ayuda adecuada. A mí me parece que el Estado debe intervenir en estos casos creando un mecanismo que permita proteger con eficiencia a la víctima en el ámbito del proceso penal, de manera tal que vayamos cada vez más eliminando y disminuyendo la indefensión que se produce ahora con mucha frecuencia y lo poco visible que en muchos casos, incluso casos muy graves, resulta la víctima para el sistema, que es tratada y desdeñada de manera tal que al final del camino pasa a ser revictimizada. O sea, el proceso se convierte en un segundo agravio, en una segunda victimización, que lo que hace es postrarla aún más en lo que podrían ser sus aspiraciones de cara al proceso, y que la hace también descreer del mismo sistema, porque a veces la legitimidad del sistema no solamente se va cuando un juez dicta una sentencia que la gente no espera, sino cuando la estructura diseñada a nivel estatal
es de tal manera complicada, de tal manera alambicada, si pudiésemos Sí, claro, claro, claro. utilizar el término, que el ciudadano no puede llegar. O sea, a la víctima que la llaman 10 veces para que vaya a un juicio, a conocer de un asunto, que vaya como testigo, a la vez número 11, la vez número 12, ya prefiere dejar el proceso. Y muchas veces cuando lo deja, viene una decisión que no responde a sus necesidades de tutela y que no responde en muchos casos a la justicia del caso concreto. Y quien ha producido este tipo de injusticia en muchos casos no es una persona en particular, sino que es el conjunto de circunstancias y el conjunto de requisitos que en muchos casos no han permitido que la justicia actúe en tiempo oportuno. Ahora, te tengo que aprovechar esa doble visión que tú tienes de todo lo que es la justicia como sistema, que por lo menos yo no la tengo. No la tengo yo porque yo nunca he sido juez, como lo fuiste tú. Y es en esa relación que se da entre Ministerio Público y Policía. Ambas instituciones son deficientes. A una le hace falta mucha formación, a la otra el problema ha sido cómo se ha venido comportando históricamente, en fin. Y muchas veces no se da esa armonía que se debe de haber o que debe de haber entre estas dos instituciones que son fundamentales en todo, no solamente el proceso penal, sino en todo lo que tiene que ver con la persecución y la instrumentación de cualquier proceso. ¿Qué podemos mejorar en esto? Porque te lo digo porque tú cuando eras juez, que era presidente de corte, por lo menos lo fuiste casi los últimos 6 años en Puerto Plata, y te tocó conocer presidir una corte en donde ahí tú tenías que sabértelo todo. Plenitud de jurisdicción, Sí, sí. digo, pero eso es hasta injusto, o sea, someter a unos magistrados a que... Pero es un buen ejercicio. No, definitivamente que sí, ejercicio. Y por eso yo sostengo la tesis de que tú eres uno de los abogados que tiene una de las mayores formaciones holísticas, y no lo digo porque tú estés ahí, esa es la verdad. ¿Cómo a raíz de lo que fue tu experiencia como juez y a raíz de lo que comienza a ser tu experiencia como abogado inclusive, porque tú te manejas en todo lo que tiene que ver con ese mundo del derecho penal, ¿qué puede contribuir a que esa situación mejore y que se genere una armonía entre estos dos actores, que es clave en todo sistema penal? Creo que lo que se necesita entre policía y Ministerio Público es una relación de colaboración. Una relación de colaboración, pero comprendiendo los límites de las facultades de cada una de las partes que intervienen. Porque esa es parte del problema Claro, también. claro. Y sobre todo en una una institución que es altamente jerarquizada como la Policía Nacional. Claro. Esa jerarquización limita en gran parte las posibilidades que tiene el Ministerio Público de dirigir equipos que estén conformados por policías, por investigadores. Porque al fin y al cabo, el proceso investigativo no necesariamente coincide con lo que pueden ser los intereses de la institución o de la alta jerarquía de la Policía Nacional. Conformar equipos de trabajo supone, por un lado, que quien está encargado de dirigir esos equipos pueda reclamar no solamente trabajo, sino también que pueda reclamar disciplinariamente comportamiento de esa persona puesta a su cargo. Entonces, si un investigador que es policía no responde directamente acá en relación con aquel que dirige la investigación, los efectos de la investigación no van a ser los mejores en la práctica. Entonces, digamos que esta visión hay que cambiarla y hay que comenzar a procurar ya la separación de lo que es esa policía administrativa, como la conocemos, la que anda en las calles, la que dirige el tránsito, la que evita el delito, la que persigue a un delincuente en la calle, de la otra que tiene una naturaleza meramente investigativa, que procura reunir evidencias para combatir ya en un ámbito distinto. Y quien debe dirigirla necesariamente es el Ministerio Público, no puede ser de otra manera. Y en relación a esta dirección, si bien debe ser una relación de colaboración, tiene que ser también una relación que tenga ingredientes de sujeción de esas personas
es un ingrediente de pertenencia de esas personas que permita que el Ministerio Público pueda ejercer supervisión. Y eso supone también, por otro lado, una inversión de recursos importantes para poder desarrollar potencialidades, porque usted no puede pretender tener buenos investigadores, pero que al mismo tiempo sean personas que estén preocupadas por su vida, que estén preocupadas por su existencia, por su familia, por la salud de los miembros de su familia. Son cuestiones que, al igual que en los demás espacios de la esfera de la persecución penal, del Ministerio Público, por ejemplo, que en donde existe también una carrera, debe existir de parte del Estado que si queremos crecer en ese ámbito, tiene que existir una posición clara de cara a la solución de estos problemas. Hasta que no comencemos a solucionar estas cosas, no vamos a poder demandar el servicio que nos merecemos como ciudadanos en todo lo que tiene que ver con este combate del crimen. Porque el combate de la delincuencia requiere que se lleve a cabo a través de mecanismos validados por la Constitución. Claro, claro. No podemos tener una persecución del crimen que no sea consona con este tipo de requerimientos constitucionales, que es a lo que todos aspiramos, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. Déjame preguntarte algo, para pasar a la pausa. Yo recuerdo que en todo lo que fue la reforma a la Constitución, tú eras uno de nuestros principales comentaristas, juntamente con Eric Raful, Ramón Núñez, Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta. Recuerdo que ahí también estaba Flavio Darío Espinal, entre otros. ¿Tú eres más constitucionalista? ¿Tú eres más administrativista? ¿O tú eres más penalista? ¿Qué es lo que tú eres en honor a la verdad? ¿Dónde tú sientes que va tu vocación o tu especialización? Bueno, yo, si fuésemos a hablar, yo creo que yo trato de saber un poco de todo. Yo estoy mucho más orientado al derecho público, pero eso no quita que yo haya ejercido también en todo lo que tiene que ver con derecho comercial y que haya manejado asuntos civiles. Ya. No solamente a nivel de justicia cuando estuve, sino también cuando ejercí antes de entrar a la justicia, porque yo tengo ya como de graduado alrededor de 27 años. O sea que hubo una parte de ese tiempo que yo estuve ejerciendo como abogado en esos primeros años, los primeros 9 años, digamos. Y después ya ingresé al sistema de justicia, pero yo no tengo un área determinada. Eso no, yo te hacía la pregunta porque la verdad es que, aunque tú no lo creas, aunque te sea muy fácil a ti, no es fácil manejar todas esas especializaciones, porque son especializaciones. En el mundo moderno hay que comenzar a tomar en cuenta. De hecho, la única especialización, yo tengo 2 especializaciones que no las uso. ¿Cuál? Propiedad intelectual y derecho de la competencia. No, pero que nunca lo he ejercido en la vida, nunca he tenido ningún tipo de cuestión, pero da de verdad que no. Oye. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. No hay duda de que, como te decía anteriormente, las leyes son hipótesis de trabajo y en la medida en que uno la va implementando, uno va viendo qué uno puede mejorar o qué legislador puede mejorar. ¿Qué fue lo que se le modificó al Código Procesal Penal? Vimos que inclusive intervino una observación del presidente. Bueno, ya prácticamente ya el código, ya esas observaciones nunca se conocieron y de conformidad con lo que establece la Constitución, bueno, ya han sido consideradas como aprobadas. Bueno, ya tenemos un nuevo Código Procesal Penal. ¿De qué es de los que se trata? ¿Qué fue lo que cambió del código? Lo que la comunidad jurídica entendía que eran los temas críticos. De cara a lo que son las facultades del Ministerio Público, era para ellos muy importante todo el tema del régimen cautelar, el uso de la prisión preventiva, los presupuestos para el dictado de prisión preventiva. Otro aspecto importante, sobre lo que podremos discurrir posteriormente ya con más detalle, el tema de la duración del proceso penal,
que era uno de los grandes problemas que se planteaban en cuanto a la aplicación y a la eficiencia del ¿Y no Código Procesal reflejaba Penal. eso la deficiencia de los actores del sistema? Sí, a veces en la vida, en vez de hacer ajuste el sistema, lo que hace el sistema es que ajusta la ley para ver cómo la ley se acomoda Para legitimar su a su deficiencia. modorra, a su lentitud. Porque al fin y al cabo, aún aumentándose los plazos, por ejemplo, para el proceso ordinario van a llegar hasta 4 años, no nos va a sorprender que dentro de poco la próxima reforma que se impulse del Código Procesal Penal Va a ser para aumentar los va a plazos ser nuevamente. para reforzar las condiciones en que se dicta prisión preventiva y para los plazos. Siempre va a ser así. Una, porque es el aspecto sensitivo, digamos, de cara a lo que la autoridad persecutora entiende que es donde se concentra la eficiencia del sistema. Hay una tendencia muy generalizada entre nosotros a creer que mientras más prisión preventiva hay, más eficiente es la lucha contra el crimen. Pero eso son penas anticipadas y tú lo Claro sabes. que lo son, Vamos sobre todo en un claro. sistema en donde como el nuestro, desde la Constitución, estamos planteando la prisión preventiva como última ratio y estamos partiendo del principio de inocencia. Y lo mismo con el control del proceso, que ya la regulación del plazo razonable entre nosotros como elemento del debido proceso está contenido en la Constitución. No es que no, yo digo que la reforma es era predominantemente Sí, necesaria pero en con los relación al aspectos. plazo, antes de que tú sigas enunciando los otros componentes, pero no es justo tú prolongarle más, por ejemplo, a la víctima la agonía. Yo creo que, por ejemplo, si hay una víctima en un proceso, lo ideal sería, inclusive hasta por la propia víctima, olvidémonos del imputado, porque muchas veces aquí el imputado se condena desde la sociedad. Vámonos a la víctima, que bueno, que es el que realmente desde el principio se sabe que fue contra quien se cometió el delito. Pero eso es injusto para la víctima. Tú prolongarle un año más, no, sinceramente. Lo que pasa es que el Estado no se resigna a la idea de que no lo puede procesar todo. Ya. Y yo creo que el tema central de la legislación procesal y lo que va a determinar las reformas futuras tienen que ver con que el Estado asuma el código tal y como es. El código está asumido de una manera en que el que un asunto llegue a juicio es la última ratio, es el último recurso. Pero claro. Porque se establecen una serie de medidas que te permiten ir resolviendo por anticipado una serie de procesos que no ameritan llegar a juicio. Claro. Es lo que ha hecho que los norteamericanos sean exitosos a nivel de justicia penal. Claro. Ellos resuelven por vía alterna más del 90%. Y negocian los procesos y no someten al Estado al costo que conlleva un... Nosotros no hemos sido capaces de desarrollar las habilidades necesarias para convertir esta promesa en realidad. O sea, el hecho de que el proceso penal es la última ratio de la política criminal del Estado, entre nosotros es mera utopía, porque aquí nosotros queremos llevar todo, absolutamente todo a juicio. Y en llevar todo a juicio precisamente es donde se producen los tapones que tiene el proceso penal. Si pensáramos en acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en un porcentaje mayor de los casos vamos a ir comprobando en el camino que el sistema de justicia va a ir desahogándose. O sea, la idea es que lo que se conozca en los tribunales son los grandes casos, los casos que afectan sensiblemente a la comunidad, que son los casos que la comunidad quiere ver resueltos a nivel de justicia. Y son los casos que al fin y al cabo mandan el mensaje necesario para conseguir lo que el derecho penal quiere, no sabemos si lo consigue, pero lo que el derecho penal quiere es decir, mira, lo importante, se ha visto actuar la ley, eso quiere decir que si yo delinco también a mí me va a ser aplicada la ley. Esa promesa, ese efecto, digamos, disuasivo del derecho penal no se cumple en mayor medida entre nosotros precisamente por una de las causas que digamos que predomina es que los casos en muchas circunstancias languidecen antes de llegar al fondo y se resuelven incluso por una de estas vías.
porque el Estado no está en condiciones de procesar, no tiene los fiscales, no tiene los tribunales para procesar esta cantidad de procesos. El ejemplo más claro hay que verlo en la jurisdicción del Gran Santo Domingo, digamos. Uno va a esos tribunales y la justicia se administra de una manera que no es digna, digamos, de un sistema. Y esto tiene que ver con la cantidad de asuntos que manejan. Claro. Ese es un aspecto sumamente sensitivo que me parece a mí que debería llamar la atención del Estado para ir en su auxilio. No, y la verdad es que la cantidad de inclusive de magistrados que se han separado del Poder Judicial, no solamente por el cúmulo de trabajo, por cuál es el entorno en donde labora, sino también porque real y efectivamente al Poder Judicial no se le asignan, o a los actores del sistema de justicia, los recursos que se requieren ahora. Y tú eres el caso. Tú no lo vas a decir, tú te fuiste porque la verdad es que no había condiciones para tú seguir laborando. Pero yo quiero seguir con la víctima. ¿Cómo quedó la víctima en cuanto a lo que tiene que ver con, así como a la luz de, antes de esta reforma, el imputado contaba con un defensor? ¿Existe la posibilidad ya de crear una defensa a favor de las víctimas? Existe esa posibilidad. Eso cuesta dinero también. Lo que a mí me preocupa es precisamente eso. ¿Cómo vamos a implementar esta necesidad? ¿Y en qué medida? ¿Dónde va a llegar? ¿Quiénes van a resultar beneficiados con el sistema? Y no se puede crear un departamento, una división o un órgano especializado dentro de la propia defensa pública que pueda dedicarse a la defensa de las víctimas. A mí me preocuparía mucho pensar que pudieran estar en el mismo lugar, porque representan intereses. Por eso te hago la pregunta, porque a mí también. Representan intereses. La lógica es diferente. Se podría optar por mecanismos como el que se usa en Chile para la defensa pública, que usted sabe que los procesos en Chile, los de la defensa, se distribuyen en base a subasta, o sea, es más o menos un sistema parecido al de la subasta, que permite que usted pueda concursar por caso y resultar con procesos asignados. El tema de la víctima debería manejarse con un registro de abogados que pudieran concursar para optar por representar determinados casos y que el Estado los vaya financiando. Eso le va a quitar al Estado el tema de tener un presupuesto para un cuerpo específico o incluir esa competencia de protección a la víctima bajo la tutela de un órgano que está diseñado con un fin completamente contrario. Todo lo que una de las quejas que había era lo que tenía que ver con los delitos de acción privada, en fin. ¿Cómo quedó esto en esta modificación? Yo creo que si interpreto tu inquietud, una cuestión interesante que pasa ahora, que tiene que ver no solamente con estos delitos, sino con el ámbito de la competencia que le corresponde ahora a los jueces unipersonales. Ahí yo iba. Los jueces unipersonales van a tener una gran responsabilidad porque de ser jueces que solamente conocían casos con penalidad de 2 años hacia abajo, ahora van hasta 5. Hasta 5 años. Y eso lo van a poner a trabajar. Lo van a poner a trabajar y mucho. Y eso va a descargar, digamos, la carga que tienen los tribunales colegiados, que van a poder concentrarse en procesos más graves. Claro, yo creo que esa era una reforma necesaria, que el sistema la demandaba. Pero además, una cosa interesante para quienes reclaman daños a nivel del proceso penal, es que tú sabes, Servio Tulio, que anteriormente si un proceso penal se te sobreseía porque la víctima porque el imputado estaba en rebeldía, sí, tú tenías que esperar eternamente a que apareciera algún día la víctima para tú poder entonces seguir con tu acción civil. Ahora, si eso ocurre, tú puedes irte al proceso civil y puedes conseguir una decisión en el ámbito civil irrevocable, independientemente de que el imputado no aparezca mañana en torno a ese punto, en torno a lo que sería el conocimiento del proceso, que lo deja vivo en el ámbito penal, pero permite que la víctima pueda haber resarcido su daño ya en lo que tiene que ver con lo que espera del proceso como indemnización, digamos, como resarcimiento de lo que ha experimentado como daño en el proceso penal. Una cuestión que quería yo traer a colación, que es uno de los puntos críticos de la legislación procesal penal, es que la prisión preventiva ahora no solamente procede cuando existe peligro de fuga,
sino cuando existe peligro de un daño a la sociedad. Eso va a traer problemas en el camino, porque esa disposición apunta a un criterio que no es susceptible de ser encerrado y concretizado en el proceso penal. Esa es la íntima convicción del juez. Exacto, otros países del área han declarado inconstitucionales Claro. normas de este tipo porque son normas que no solamente vulneran el principio de inocencia, sino que no son susceptibles de ser controladas desde el punto de vista judicial, porque acuden a criterios de peligrosidad que son contrarios a aquellos que se manejan en el ámbito del proceso penal. Claro. Hay un aspecto también que sería bueno que que analizáramos el programa, y es el que tiene que ver con la apelación. Con los recursos. Con los recursos, que era una de las grandes quejas, sobre todo de quienes son abogados de verdad. ¿Cómo queda la apelación en esta reforma al Código Procesal Penal? Yo te diría que hay una parte de la reforma que es para los abogados, como tú dices, y otra parte de la reforma que es para el proceso, que es para el imputado, que es para el juicio. Para los abogados se duplicaron los plazos. Eso quiere decir que para recurrir, como hay que escribir, que es distinto a como ocurría en una etapa pretérita. Pero tiene lógica eso, se permite ahora un mayor tiempo para llevar a cabo esta labor. No solamente de la escritura de quien recurre, sino de quien responde al recurso. Esa reforma, desde mi punto de vista, es una reforma para los abogados. Pero al lado de eso, el Código Procesal Penal ahora está a tono con lo que son los estándares internacionales en materia de recursos del imputado. Pues el recurso de apelación y el de casación permiten un examen amplio de las cuestiones de hecho y de derecho que pudieron haber estado sometidas al juicio de primer grado. Cosa que se decía que antes no era posible porque la apelación se le parecía a los abogados a una especie de pequeña, la apelación se le parecía a una pequeña casación. Ahora es posible presentar prueba en apelación. Y desde cierto punto de vista, bajo ciertas circunstancias, no es un criterio absoluto, existe la posibilidad de celebrar incluso juicios con inmediación en apelación, cosa que no era posible antes. Y esta posibilidad, incluso el legislador ha sido sabio para permitir que cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea la que dicte la condena, entonces el recurso que se ejerza ante la Suprema Corte de Justicia tenga la misma característica que aquel de apelación, o sea, la amplitud, permitiendo incluso a la Suprema Corte de Justicia llevar a cabo todas aquellas cuestiones que solamente eran posibles en apelación. Mucha gente va a criticar esto, o sea, la concepción tradicional de la casación. ¿Por qué? Porque desnaturalizaría eventualmente lo que es la naturaleza de la casación. Es que la casación cambió. O sea, la casación penal mutó entre nosotros desde hace más de 20 años. Ya no es un recurso meramente de determinar si la ley fue bien o mal aplicada, sino que es un recurso para determinar si en el caso concreto se hizo justicia o no se hizo justicia. Porque la justicia no se conforma en muchos casos con una ley bien aplicada, si en el caso concreto quien está sufriendo los rigores de esa injusticia es una persona que nunca debió estar sometida a proceso. Por ejemplo, si en el curso de la casación se descubre que esa persona no fue quien cometió determinado crimen, hay que esperar la revisión para que pueda discutirse esta cuestión. Lo correcto es que por razones de economía procesal pueda esta cuestión dilucidarse en el ámbito de la misma casación, aunque esta casación ya no sea igual a la de antes. Va a ofrecer a esa Corte de Casación poderes mayores para administrar justicia, y eso a la larga va a redundar en beneficio de toda la ciudadanía, que va a tener, claro, mayores garantías en busca de la tutela y protección de sus intereses en ocasión de cualquier proceso. No hay duda, fueron 92 artículos que se reformaron, inclusive el propio presidente de la República fueron unos 25 que observó. Es una verdadera reforma a la reforma procesal penal y que va a tener que requerir una fase de capacitación, si se quiere, no solamente de los actores, sino también de los operadores, en fin. Ojalá y que en esta ocasión no nos pase como nos pasó anteriormente, que tanto actores como operadores se descuidaron, y tú sabes que fue así,
Y la verdad es que comenzamos a aprendernos todo esto sobre la marcha. Y eso la verdad es que trajo una serie de inconvenientes en donde los niveles de resistencia, Eran yo no sé grandes. si tú te recuerdas, Sí, 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 así eran es. tan grandes que, oye, por poco fracasa todo lo que tiene que ver con el sistema penal, pero en su conjunto, las contradicciones que se daban entre policía, ministerio público, entre el propio ministerio público cuando presentaba los casos ante el sistema penal, como muchos jueces no entendían qué fue lo que pasó. Ojalá y que en esta ocasión estableció un vacatio leyes, la No, reforma. no, la reforma entró de inmediato. Ay, Ya Dios eso está mío. en la calle. O sea, la reforma procesal penal, tratándose de una ley procesal, tienen aplicación de Yo, inmediata y yo te, regulan los casos que están en el camino. claro, yo te así, por eso yo insistí tanto que tú y yo hiciéramos este programa, tú no te puedes imaginar. Porque hay gente que todavía no tiene claro qué fue lo que pasó. Hay gente que no sabe que se ha modificado. Pero para Así nada. es, Y ya el presidente ya hizo lo que tenía que hacer. Es decir, que ya eso es una ley. así es. Ahora, y quiera Dios que los abogados y en fin, y también los propios actores se profundicen qué fue lo que pasó. Ahora, yo no puedo permitir que concluya el programa sin que hablemos tampoco de otra gran reforma que se ha hecho, porque aquí reformamos el sistema penal Completo, ¿eh? totalmente Así completo. es. Vámonos al Código Penal, que tú fuiste uno, tú, a ti no te gusta que yo lo digo, pero tú fuiste uno de los relatores de esa reforma. Por lo menos fuiste uno de los técnicos en el Congreso y jugaste un papel estelar con Fermín, con Bonelli, con Ricardo Rojas León, que tuvo una participación Así es. muy buena, honestamente hablando. Ahora, ¿cuáles fueron los puntos más relevantes que tú me dirás? Mira, Sergio, y nos quedan 5 minutos, que es lo grande. Del Código Penal, es otra la lógica, pero ¿qué es lo más impactante? ¿Y qué tú crees que sea lo que al final del camino más contribuya a levantarle la, la popularidad o los niveles de simpatía a todo lo que tiene que ver con la jurisdicción penal, que como tú sabes, es sumamente conflictiva, injusta a veces, o sea, por parte de la misma sociedad que no entiende cuál es el rol de lo que ahí se conoce? ¿Qué es lo más relevante? ¿Hacia dónde vamos? Este es el código de este siglo. No es el mejor, va a ser una obra mejorable, digamos, en el camino, pero este código nos ubica a nosotros en esta época. Qué bien. Pasamos del siglo XIX y estamos en el XXI a nivel de legislación penal. Cristo. Y conservamos al mismo tiempo, porque hay un amigo nuestro que dice que en derecho lo que no es tradición es plagio, conservamos nuestras raíces legislativas y al mismo tiempo rescatamos lo mejor de Europa en derecho penal, todo el tema de la teoría del delito, aunque obviamente con los defectos que pueden producirse en la práctica, los errores que pudieron haberse deslizado. Es una obra humana y como tal siempre va a ser perfectible. Pero lo importante de todo esto es que se trató de rescatar lo más importante de la Escuela Europea de Derecho Penal y hemos conservado también importantes instituciones de nuestra madre legislativa, en términos de nuestra madre orientadora, Francia, que es a quien le debemos toda la legislación originalmente. Esto va a permitir que los actores puedan insertarse, digamos, más o menos familiarizados con el tipo de sistema, con el tipo de lenguaje, un código que puede ser mucho más fácil de leer que el anterior, que tiene unos principios, que tiene una parte dogmática antes de la parte especial, sí, que va permitiendo comprender todo. Y en cuanto a las previsiones que se hacen, yo creo que el balance es necesariamente positivo. Lo único, la preocupación que me queda a mí es qué va a pasar con la acción en constitucionalidad, porque hay cuestiones serias, hay cuestiones serias ahí, exacto, de cómo pudo haberse conocido. Sería importante ver cómo el Constitucional va a manejar esta cuestión, porque sería una tragedia ver que un proyecto que hemos atesorado, por el que hemos trabajado por más de 15 años, pueda verse afectado y no ver uno el fruto, digamos, de esa necesaria obra a causa de defectos que fueron digamos, formales en la aprobación del proyecto. Hay que esperar por lo mejor, digamos, sí, de claro, cara a la aplicación futura del Código Penal. Sí, no, y además lo que pasó en cuanto a lo que
cómo se conoció, las observaciones que le hizo. No fue la mejor eso manera. no es la forma más adecuada manera. y de eso ya está apoderado del Tribunal Constitucional. Ahora, hay un aspecto que sí quiero que tratemos, un tanto como para desmontar mitos. Y es el que tiene que ver con que, aun cuando tú dices que es un código del siglo XXI, vimos cómo resultaron aumentadas muchas de las penas que el código estableció. ¿Qué fue lo que pasó? Es que para haber salvado esa parte dogmática de la que tú hablabas, había que introducirle ese componente como para que la sociedad se sintiera tranquila respecto a cuál iba a ser la legislación. Eso es derecho penal simbólico, tenemos que estar Yo lo claros creo eso. también, porque los jueces modulan. En la práctica lo que me parece que va a pasar es precisamente eso. A pesar de que hay penas que son, desde mi punto de vista, y siempre lo critiqué, exageradas. Exageradas desde el punto de vista de la concepción constitucional nuestra sobre la pena, que habla de un tema de reorientación, de reeducación, que no se da si a una persona la condenan a 60 años y tiene 30. O sea, pero fuera más allá de esa necesidad, de esa comprensión, lo que sí es cierto es que hay que confiar en que en el camino los jueces habrán de adecuar la pena a la infracción en concreto que se haya cometido y que podamos contar con una herramienta que desde otro punto de vista crea muchísimos mecanismos para aminorar la pena. Entonces hay mecanismos de peso, digamos, y algunos que... las modalidades de prisión que establece el código. Diversos sistemas que permiten que en un caso específico pueda dulcificarse también la pena y en otro caso quizás agravarse en las condiciones que podrían ser las correctas para una culpabilidad determinada. Pedro, el tiempo se agotó. Es increíble lo que uno disfruta cuando uno trae al programa de la Fundación alguien que como tú sabe conversar. Así que en nombre de la Fundación te agradezco. Has dado una verdadera cátedra. Estoy muy agradecido de estar aquí contigo, que me hayas ofrecido esta oportunidad. Una verdadera cátedra de Derecho Penal. La verdad que, como dicen los franceses, chapeau. O sea, gracias por haber correspondido a esta invitación. Y la verdad es que este programa, que no te quepa la menor duda, es una verdadera herramienta educativa. Así que, gracias una vez más. Gracias a ti. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.